Así que, bueno, damos comienzo a la charla. Bueno, lo primero que tenemos que saber es quién es Antonia Barra. Bueno, Antonia Barra era una joven chilena de 21 años, era estudiante universitaria de ingeniería, que vivía en la región de Araucanía. Era una persona súper alegre, que le gustaba viajar, que le gustaba estudiar y siempre era feliz, pero pasó algo, un hecho en el 2019, el 18 de septiembre del 2019. Antonia fue violada por Martín Pradenas mientras se encontraba en estado de alcohol, de alcoholizada. Luego de estos hechos, ella manifestó su voluntad de contar lo ocurrido a sus personas más cercanas, en especial a Consuelo, que era su mejor amiga, la persona que la rescató de estos hechos, y a su pololo, pero no fue apoyada. Enfrentó una serie de reacciones que no consideró como apoyo, entre ellas que su círculo afectivo más cercano no la apoyó, y ese contexto de incredulidad e invalidación emocional agravó el daño que tenía ella y trajo consecuencias emocionales. ¿Qué consecuencias emocionales? Que Antonia, posterior al 18 de septiembre que ocurrieron los hechos de este delito, sufrió un deterioro progresivo en su de salud mental. Empezó a bajar las calificaciones, dejaba las pruebas en blanco, tenía un sentimiento de vergüenza. Ella jamás le contó lo ocurrido a sus padres, por ejemplo, que eran un apoyo inmediato porque sentía vergüenza. Y en diversas conversaciones con familiares y amistades describió la violencia que sufrió y la carga emocional que sentía al tener que relatar con detalle todo lo ocurrido, anticipando la posibilidad de que su testimonio no fuera creído. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que esta situación se desencadenó en que culminó el 13 de octubre del 2019 que ella decidió quitarse la vida. Ella, por asfixia, se mató y fue encontrada en su cama por su madre. Fue encontrada por su madre, encontrada muerta, ¿ya? Y estos hechos también lo que desató esta angustia fue que ella le contó lo ocurrido. Ella había terminado semanas antes con su pololo, Rodrigo. Y esta persona, por rumores de la mejor amiga, eh, la encaró porque había tenido relaciones sexuales con alguien más. Y ella ahí en ese momento eligió la circunstancia de contarle a Rodrigo de que la habían violado y este no le creyó. Y eso también desencadenó que ella se quitara la vida. Tras su fallecimiento, uno de los impulsores de esta ley fue Alejandro Barra. Alejandro Barra es el papá de Antonia Barra, que se convirtió en un referente público en la lucha por visibilizar la lucha contra la violencia sexual, contra la revictimización secundaria que existe en nuestro país, y también generó una conmoción social, porque el caso Antonio, no sé si ustedes recuerdan que esto fue en el año 2019, en pleno estallido social, estaba en todas las redes sociales. ¿Y por qué se viralizó tanto? Porque el padre de Antonia Barra, cuando no entendía por qué se suicidó su hija, él contrató 5 investigadores privados, 2 abogados, investigaron el teléfono y fue hallando antecedentes que le dieron la razón de por qué su hija se había matado. ¿Ya? Y hubo muchas cosas que fueron irregulares acá en este sentido, por ejemplo, que la familia Pradenas interpuso un recurso de protección porque se estaba divulgando, se estaba dejando mal a la familia, lo ganó en ese momento y hubieron muchas irregularidades en este procedimiento que lo que conllevaron es que saliera esta ley, fuera promulgada. ¿Qué pasó en el proceso judicial? Que el procedimiento de Martín Pradenas duró 4 años y la condena fueron 17 años, que si lo tomamos en el estricto rigor, fueron 7 delitos por los cuales se le acusó, 5 de abuso sexual y 2 por violación, y la condena fueron 17 años. O sea, imagínense lo poco, cómo se tiene que haber sentido esa familia. Y lo que confirmó la justicia, en este caso el Tribunal el Oral de Temuco, que confirmó que existió un padrón reiterado de abuso y de aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, en este caso que estaban alcoholizadas, y evidenció un marco legal que protegiera la dignidad de las personas, la privacidad, la revictimización. O sea, acá se dieron cuenta que hubieron muchas irregularidades en las instituciones, como los tribunales, hubieron irregularidades
en los medios de comunicación. Si no sé si recuerdan que se había terminado el caso y una vez que terminó el caso, la familia, los abogados de Pradenas, interpusieron un recurso de nulidad porque uno de los jueces había dejado su testimonio de imparcialidad en una de sus redes sociales y por tanto el juicio se consideró nulo. Entonces, eso fue lo que recalcó en sí esta ley. ¿Y cuál es el sentido de la ley, Antonia? En reconocer que las víctimas no solo deben recibir justicia en términos penales, sino que también tienen derecho a tener una integridad emocional, que sea resguardada. La normativa impide el principio del proceso judicial no puede transformarse en un espacio de violencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la persona va a tener un procedimiento penal, sino que la víctima tiene que ser protegida y tiene que ser resguardada en sus derechos, tiene que tener conocimiento, debe ser resguardada en lo psicológico, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Bueno, esta ley entró en vigencia el 10 de marzo del 2023 y lo que intenta es evitar que el proceso judicial genere un nuevo daño, protege los datos personales y privacidad de las víctimas, garantiza en todo el procedimiento que vamos a ver en esta charla el acompañamiento psicosocial, que quiere decir que se va a acompañar a la víctima en las distintas etapas del procedimiento. Fortalece la confianza a denunciar los delitos sexuales, porque en temas como violencia intrafamiliar, en temas como aquí, por ejemplo, en esta charla, en este momento también hay algunos alumnos que son abogados, en temas de denuncias por violencia intrafamiliar, en temas de denuncias por abuso sexual, muchas veces las policías no tomaban en consideración y revictimizaban a la víctima y la cuestionaban. Habían prejuicios al momento de hacer denuncias. Y eso es lo que intenta evitar este tipo de ley. ¿Ya? Y en el primer módulo que vamos a ver, la revictimización secundaria. ¿En qué consiste? En incrementar el daño, incrementar el daño. O sea, la víctima ya tiene un daño psicológico, pero la idea es que las instituciones, producto del delito, que ya crea un daño que sea grande, que esto, las instituciones, autoridades, medios, no expongan a la víctima a que tenga un daño extra, que no la presionen, que no generen más vulnerabilidad de la persona, que no la retraumaticen más. Y eso es lo que intenta buscar la ley Antonia. Características principales, primero, y conductas típicas de revictimización. Primero, repetición innecesaria del relato de los hechos. O sea, una persona que sufre una violación, que sufre un niño, una niña o un niño que sufren violación impropia, es sumamente difícil que repitan los hechos, ¿ya? Culpabilización directa o indirecta a la víctima. Por ejemplo, te pasó eso porque tú te estabas exponiendo, estabas con minifalda, o no, te pasó porque a ti se te ocurrió, ¿y por qué no te fuiste antes? Son cosas que pasan en el procedimiento, que pasan en el tema de las policías. Presión indebida por llegar a acuerdos reparatorios, o sea, los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento son salidas alternativas que existen en un procedimiento penal y esto lo decía el fiscal. Aquí vamos a darnos cuenta que la víctima va a tener un actuar activo que no existía antes de la ley para poder ver si es que se llega a un acuerdo o no reparatorio o a un tipo de suspensión condicional del procedimiento. Exposición de los datos personales de la víctima, dilatación injustificada del procedimiento de investigación por parte de la fiscalía sin darle conocimiento a la víctima sobre cómo iba el avance de la causa. Y esto lo hemos visto en distintos casos emblemáticos, como en el caso de Tomasito, también hemos visto que la familia no sabía en qué iba la fiscalía, en qué iba la investigación o trato discriminatorio con prejuicios sobre su conducta, sobre el aspecto físico de la vida privada. Entonces, eso es la revictimización. Ejemplos, más ejemplos de revictimización, relatar los hechos reiteradamente. Imaginemos que vamos a hacer una denuncia y el carabinero que me está tomando la denuncia me dice, ¿estás segura que tú no lo provocaste? ¿Por qué no lo denunciaste antes? Porque eso es sumamente relevante en temas de delitos sexuales.
muchas veces la víctima siente vergüenza de denunciar al tiro. Por eso es que actualmente los delitos sexuales son imprescriptibles. ¿Y qué quiere decir esto? Que se puede denunciar en cualquier momento y la víctima suele sentirse sucia y elimina muchas veces la prueba biológica al bañarse. Entonces es por eso que es tan relevante el tema de que estén capacitadas las instituciones. Cuando los medios de comunicaciones difunden el nombre, fotografía o detalles íntimos sin autorización de la víctima, cuando la investigación se prolonga demasiado, cuando no hay información clara sobre su avance, cuando se solicitan medidas de protección y no me justifican por qué no me la están otorgando, por ejemplo, una orden de alejamiento, por ejemplo, que yo quiero que la persona que abusó sexualmente de mí o me violó tenga una prisión preventiva. Ya, entonces, eso es lo que tiene que ver. Bueno, acá vamos a ver ahora cómo es que esto influyó en las instituciones. Esto hace que haya un cambio general en el Ministerio Público, que haya un cambio general en las policías, en los medios de comunicación, en el rol que tenemos los abogados, sobre todo los defensores públicos, y ¿qué es el principal cambio de la fiscalía? Acá, para que sepan ustedes, cuando hablamos de fiscalía o hablamos del Ministerio Público, el Ministerio Público es el ente institucional que está encargado de la investigación de los delitos en nuestro país. ¿Ya? Ellos tienen un rol investigativo y ellos tienen el rol de formalizar cuando hay antecedentes claros de la comisión de un delito. ¿Ya? Entonces, ¿qué obligaciones tiene la fiscalía con esta ley? Informar oportunamente a la víctima sobre sus derechos. Muchas veces la fiscalía tiene una carga enorme de trabajo, pero se deja desprotegida a la víctima, no se le dice, no se le señala qué derechos tiene, no se le informa sobre el avance de la investigación, se tiene que procurar que las diligencias que requieran testimonio se realizan en un ambiente de respeto y con un personal que sea capacitado, o sea, con un psicólogo, para que cuando se modificó el sistema penal, porque antes era todo lo dirimía un solo tribunal en lo penal. Cuando hubo la modificación de que hubiera un tribunal de garantía para poder llegar a un acuerdo, hacer juicios más breves, y pasara después un tribunal oral en lo penal, esto no existía, los tribunales hacían de todo. E incluso los niños que tomaban declaraciones por temas de delitos sexuales lo hacían ante cualquier persona que no era especializada y se orinaban dando su testimonio. O sea, para que se den cuenta la gravedad que existía con temas de resguardar a la víctima. O sea, había más resguardo al imputado que no le mostraban la cara, había mucho más enfoque en resguardar los datos de la persona que está imputada que de la víctima. Y ese es el sentido de la ley. Eh, Evitar la repetición de declaraciones, ofrecer medidas de protección, de identidad, coordinar con las policías. El Ministerio Público, para que les quede claro, es el encargado de coordinar las acciones de las policías. Está a cargo de Gendarmería, está a cargo de Carabineros de Chile, está a cargo también de la PDI. Entonces, notificar a la víctima sobre los avances de la investigación, sobre la adopción, modificación o levantamientos de medidas cautelares. ¿Por qué medidas cautelares se me ocurren? Prohibición de acercamiento, arraigo nacional, rondas periódicas, prisión preventiva, arresto domiciliario. Todas esas cosas tienen que notificarse a la víctima y el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en una responsabilidad que sea administrativa para la fiscalía, para el fiscal que esté a cargo de la investigación, a través de sumarios o procedimientos disciplinarios. ¿Ya? ¿Cuáles son las obligaciones de la policía? Aquí hay una foto de carabineros, pero estoy hablando de la policía en general, PDI, gendarmería. Brindar un trato respetuoso, sin prejuicios ni expresiones que culpabilicen a la víctima. Derivar de inmediato a la víctima a un centro de apoyo psicológico. Recibir la denuncia de manera profesional, evitando revictimizar al solicitar detalles que sean innecesarios. ¿Ya? Adoptar medidas de protección inmediata, por ejemplo, orden de alejamiento. Por ejemplo, que esto se derive inmediatamente a la fiscalía para poder tomar medidas cautelares rápido, reservar los datos personales, respetar la confidencialidad de una información tan importante como es un abuso sexual, como es una violación. Todo eso tienen que hacer. Y esto es una tarea larga. Todos sabemos acá que las leyes se dictan, pero en la práctica muchas veces cuesta mucho ejecutarlas, ¿ya?
sobre todo Carabineros de Chile muchas veces no está capacitado, tiene una capacitación que yo encuentro que es súper vaga respecto a sus propias obligaciones y respecto a cómo es el trato con la gente. Porque eh, yo he visto muchos casos de violencia intrafamiliar donde se revictimiza mucho a la persona que está denunciando. Entonces, ¿qué pasa si es que yo no puedo contar con el apoyo de las policías? ¿Ustedes creen que yo voy a querer denunciar? ¿Ustedes creen que yo voy a querer hacer una denuncia si es que finalmente la entidad que está encargado de investigar, de tomarme la denuncia, me está reprochando? Entonces, esta fue la lucha que tuvo la ley Antonia. Los tribunales también cambian el sentido en asegurar que las audiencias se realicen protegiendo la dignidad de la persona, resolviendo con prioridad las solicitudes sobre medidas cautelares, evitar que el desarrollo del juicio oral se exhiban imágenes o datos o antecedentes que puedan vulnerar la privacidad. Imagínense que en un procedimiento se habla de la dirección de la víctima. O sea, esos datos pueden ser privados. Ya se ocupaba antes, pero ahora tienen que tomarse con mayor rigor el tema de resguardar los datos personales de la víctima. Permitir que la víctima declare a través de mecanismos que reduzcan su exposición. Por ejemplo, declaración remota a través de biombos, para que se dé una... A mí una vez me tocó presenciar una audiencia en un juicio oral en el cual la declaración de un menor de edad se hizo a través de biombo y el menor de edad estaba disfrazado. Le habían puesto peluca, lo habían maquillado distinto a ese nivel se tiene que resguardar la privacidad de la persona o la víctima. Y el incumplimiento de estas obligaciones puede ser reclamado ante justicia disciplinaria. O sea, si hay algo que hace mal el tribunal, se puede hacer reclamar de forma interna en el Poder Judicial o incluso y presentar un recurso de protección por vulneración de derechos. Los medios de comunicación también se les asigna obligaciones. Por ejemplo, los medios de comunicación, cualquier información que difundan que sea de carácter privado, tiene que preguntarse a la víctima con un consentimiento expreso. No deben publicar detalles innecesarios. Imagínense que se filtra el video de la violación misma. Imagínense que se comete un delito de violación y uno de los amigos está grabando y ese está dando vueltas por redes sociales y un canal de televisión lo publica. Ya, eso no se puede hacer. Y si nos damos cuenta, en el mismo caso de Martín Pradera, no sé si recuerdan, que andaba circulando en todas partes el video de la cámara que estaba en la calle en la cual Martín Pradenas tironeaba a Antonia Barra para efectos de llevarla a una de las casas, que fue la casa en la que donde había una fiesta y donde se cometió el delito, ¿ya? Informar con responsabilidad el respeto, la dignidad de las personas afectadas. ¿Y qué pasa? Que si es que esto no lo cumplen, perfectamente se puede hacer una acción civil o una demanda civil en contra de los medios de comunicación. Esto es una obligación que tienen los medios de comunicación. Igual tenemos acá que yo siento que muchas de las cosas acá es el ideal, pero hay personas que no tienen los medios económicos para poder contratar un abogado y poder hacer este tipo de reclamos a este tipo de instituciones, pero es un ideal y ahí es importante que exista este tipo de cambio. Los defensores o intervinientes, los abogados defensores y cualquier interviniente procesal debe abstenerse a realizar preguntas e intervenciones que impliquen descalificación, humillación o exposición innecesaria de la víctima. A ver, para que sepan, en temas penales y de litigación, los abogados tenemos algo que se llama un mecanismo que se llama contraexamen, ¿ya? Un contraexamen. Y el contraexamen a los defensores públicos se les hacía bien fácil desprestigiar a la víctima, ¿ya? Porque es un mecanismo de litigación. Y eso cambió actualmente. Las preguntas no pueden ser orientadas a descalificar o humillar a la víctima o exponerla innecesariamente. Eso es un mecanismo que cambió, ¿ya? Porque en temas de juicios, y siempre va a ser más difícil el probar algo que el desvirtuar algo, porque el desvirtuar algo basta con que yo vaya desechando, criticando la prueba de la otra parte. Entonces, imagínense,
Ya, yo, por ejemplo, estoy en contra de Valentina, que fue la presentadora, y le empiezo a hacer preguntas como abogado de este tipo, para que diga que Valentina conocía a Martín Pradena meses antes. Bueno, pero tú compartiste en la discoteca con él, ¿cierto? Sí, pero después te fuiste a meter a una casa con él y ibas de la mano en el video con él. Fíjense que estoy dando vuelta a través de mis preguntas, que son capciosas, de mis preguntas y que y que dan como respuesta sí o no, para que estoy manipulando la información para que quede la duda, sembrar duda en el tribunal y que acá la persona se desvirtúe. Y esas preguntas actualmente no están, en los temas de delitos sexuales, no están permitidas. Se debe respetar la reserva de los derechos, no de los datos personales. El abogado no puede dar los datos personales de la víctima, cumplir con las restricciones de difusión establecidas en la ley. Y si se incumple con esto, a mí como abogado defensor me pueden echar de la sala, me pueden hacer un reclamo en el colegio de abogados si es que estoy adherido, o incluso pueden hacer un reclamo en la Corte de Apelaciones. Así que ojo con esto, que ahora no está permitido. Esto era una estrategia judicial bastante efectiva, pero en temas de delitos sexuales no está permitida actualmente. Bueno, ¿y cuáles son los derechos que tiene la víctima? Porque hemos hablado de todas las obligaciones de las instituciones, pero las víctimas tienen de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, dice actualmente la ley, y de otros delitos graves, no solo son parte esencial del proceso penal, sino que son titulares de un conjunto de derechos que tienen como fin resguardar su dignidad y bienestar emocional. O sea, acá hubo un cambio rotundo. Primero, trato digno y sin prejuicio. La víctima tiene en todo el procedimiento el derecho a un trato que sea respetuoso en todo el proceso, sin la culpabilización, sin la discriminación de las instituciones por comentarios o actitudes que afecten a su dignidad. Información clara y comprensible, no hablar con lenguaje jurídico, ¿ya? Muchas veces pasa de que la fiscalía o los tribunales entregan todo en un lenguaje que es súper incomprensible. El lenguaje que tenemos los abogados muchas veces es súper difícil, súper complicado, ¿ya? Por ejemplo, las víctimas tienen derecho a recibir una información sobre la existencia y avance de la investigación penal, que en este es el rol de la fiscalía, las medidas de protección posibles, sus derechos en cada etapa del proceso y las resoluciones que llegan y que les puedan afectar, pero en un lenguaje que sea comprensible, que se pueda entender. Ya, o sea, yo no saco nada con una persona decirle, ¿sabes qué? La persona arriesga una pena de presidio perpetuo simple a a presidio perpetuo calificado, algo así. Ya no saco nada porque no me va a entender. O sea, es más fácil que yo le diga, arriesgo una pena que va desde el 61 hasta los 3 años y un día, por ejemplo. Ya es comprensible, eso es un lenguaje claro, ¿ya? Apoyo psicológico en todo el procedimiento, eso no existía. En la denuncia, en las declaraciones que tome, que las instituciones tienen que estar preparadas, en las audiencias, puede ser en la audiencia mientras está mientras esto está en el Tribunal de Garantía, y si es que pasa al top, que es el Tribunal Oral y lo Penal, también apoyo psicológico, y esto está orientado a reducir el impacto emocional. O sea, imagínense lo afectado que puede estar una persona que fue violentada sexualmente. Entonces, es súper relevante esto. Protección a la privacidad, esto lo hemos dicho. ¿Qué es lo que tienen que tener claro? No se puede difundir los nombres completos de la persona. Imágenes o grabaciones que permitan su identificación. Antecedentes personales que puedan afectar a la vida privada o a la familia de la persona. El objetivo de esto es que ninguna víctima que tema denunciar, ¿ya? Porque eso es lo que estaba pasando hoy en día. Y a mí que yo hice mi práctica en temas de violencia intrafamiliar, me pasaba que muchas personas decían, a mí no me toman la denuncia. ¿Qué saco con denunciar? Si a mí me están juzgando, me dicen, ¿por qué no se va de la casa? Y muchas veces las víctimas de violencia intrafamiliar eran personas que no tenían estudio, que el único sostén del hogar era el marido y no tenían cómo irse del hogar. Y la solución era una medida cautelar que era la salida inmediata del hogar de esa persona, la provisión de acercamiento y no
tenían ese apoyo por parte de las policías. Derecho a participar en las decisiones, esto se lo adelanté anteriormente. La víctima actualmente se le tiene que preguntar sobre las medidas que adopte el fiscal. Eso no pasaba anteriormente. O sea, el fiscal va a tener que decirle sobre la adopción o modificación de las medidas de protección. Ya les nombré algunas como prohibición de acercamiento, arraigo nacional, rondas periódicas, arresto domiciliario. Tiene que informarte si es que va a ocupar algún tipo de salida alternativa, como una suspensión condicional del procedimiento, como un acuerdo reparatorio. Ojo acá que la suspensión condicional del procedimiento se da en penas que alcancen hasta los 3 años y un día. Entonces, en delitos sexuales no se va a ocupar esto. Pero estamos hablando de delitos graves también. O sea, la ley abarca y se pone en casos de violencia intrafamiliar también, no solamente en casos de delitos sexuales. Y eso quiero que quede sumamente claro en esta charla. La solicitud de diligencias necesarias para su seguridad. Si bien la víctima jamás va a sustituir el rol del fiscal, reconoce su capacidad como un agente activo. O sea, actualmente acá la víctima es un agente que participa en todas las decisiones del procedimiento. Responsabilidad de las policías, esto ya lo hemos visto, recibir denuncias sin prejuicio, derivar a los servicios de apoyo, mantener reservada la identidad, facilitar acceso a medidas de protección. Rol de los medios de comunicación, no divulgar información privada sin consentimiento y pueden incurrir en acciones civiles si es que lo realizan. Ya, imaginemos un caso, pongamos esto en práctica. Fernanda, de 24 años, que denuncia un delito de abuso sexual ocurrido en un contexto laboral, al presentar la denuncia, un funcionario policial le pide relatar en detalle los hechos en 3 oportunidades diferentes, en presencia de personas que no están vinculadas al caso. Durante la investigación, un medio de prensa publica su nombre completo y su lugar de trabajo, lo que provoca que compañeros comiencen a hacer comentarios sobre su vida privada. Fernanda empieza a sufrir crisis de ansiedad y solicita a la fiscalía medidas de protección. ¿Qué pasa? Que la fiscalía determina que no hay méritos para dictar medidas cautelares, no le explica el porqué del fundamento y posteriormente decide ofrecer al imputado una suspensión condicional del procedimiento sin consultar a Fernanda y que se entera por terceros. ¿Qué vulneraciones veo acá? Primero, la vulneración que veo es que se declaró en reiteradas ocasiones, ¿ya? Acá hay otro que fue divulgar la vida privada, ¿ya? Su nombre fue divulgado en los medios de comunicación, no recibió clara, se enteró por terceros. ¿Qué es lo que ampara la ley? Sufrió crisis de ansiedad por falta de apoyo. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir en este tipo de casos. ¿Cuáles son las medidas de protección que establece la ley 21.523? Y ya dijimos que las medidas de protección son las que tienen por finalidad evitar que la denuncia y la investigación impliquen un riesgo para la seguridad de la víctima y el sentido de garantizar que el proceso no sea una nueva fuente de daño, que no haya una nueva fuente de revictimización. Las medidas de protección son aquellas acciones dispuestas por el Ministerio Público para resguardar la seguridad de la persona, como por ejemplo, prohibición de acercamiento, orden de alejamiento. No me podré acercar a los lugares del trabajo, a domicilio, cualquier lugar donde ocurra la víctima. Ya. Otra tipo de medida, prohibición de comunicación, llamadas, mensajes, redes sociales, intermediarios, todo eso no, está prohibido por un tribunal. Ustedes me podrán decir, ya, pero eso es más difícil que ocurra. Efectivamente, esto es algo muy utópico, el tema de no tener mediante otro WhatsApp molestar a la víctima. Pero, por ejemplo, sepan que cualquier medida cautelar decretada por un tribunal es una orden que si es que es incumplida y está notificada por Carabineros de Chile o por un tribunal, si se incumple, se concurre a un nuevo delito que se llama desacato. Y el delito de desacato tiene penas de cárcel, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar, porque es el delito por incumplir una medida establecida por un tribunal de justicia, ¿ya? Entonces, es súper importante acatar este tipo de medidas cautelares. Nosotros, cuando hice mi práctica, yo siempre me encargaba
de que si se incumplía, la persona cuando había una medida cautelar, anduviese con la medida cautelar impresa en su cartera y se presentara en cualquier momento la denuncia por delito de desacato, que se presente y te la tienen que tomar carabineros. Así que ojo con eso. Custodia, medidas cautelares como custodia policial en la audiencia, protección personal en situaciones de riesgo, posibilidad de traslado temporal, protección a las víctimas más vulnerables, como los niños. Hablamos de que eran disfrazados o personas con discapacidad o víctimas con riesgo social. O sea, tiene que haber una mayor protección. Imaginemos una persona en situación de calle, ¿ya? Que esté expuesta a temas de violación por donde está, por el ambiente en el que lleva. Todo eso tiene que tener. Y básicamente, en temas de medio de comunicación, se prohíbe expresamente la difusión de los nombres completos y datos que individualicen a la víctima, de fotografías, grabaciones de audio, video que permitan reconocerla. Andaban dando vueltas los WhatsApp, o sea, de Consuelo, andaban dando vueltas los WhatsApp de Rodrigo Canario, el ex pololo de Antonia, con ella, donde él la insultó, él no le creyó cuando él la encara porque supo que de mala fuente de que ella había tenido relaciones sexuales con Martín Pradena, él en un momento se siente, le dice, oye, te metiste con otra persona en mi cumpleaños, porque él estaba de cumpleaños el 18 de septiembre, pero no la escuchó porque ahí lo que hizo Antonia fue decirle, oye, para, a mí me violaron. Le empezó a contar los hechos y él no le creyó. Entonces, eso es súper importante que sepan, hubieron descalificaciones insultos en esas conversaciones. Información que revele circunstancias íntimas. Esta restricción está para todos los intervinientes. ¿Y cuáles son los intervinientes que ya los vimos? Fiscalía, Defensoría, tribunales, funcionarios policiales o administrativos y medios de comunicación. Y esto puede conllevar sanciones administrativas o acciones civiles o incluso penales si es que se incumplen. ¿Cuál es el deber de comunicación? Evaluar si existe el consentimiento expreso de la víctima para que se divulgue algo, considerar los riesgos. O sea, obviamente, acá es una tarea grande para los medios transmitir un video explícito explícito sexual. Acá tiene que haber una evaluación, ya considerar una afectación emocional de la víctima. Y el medio que incumple esto también tiene sanciones civiles. Responsabilidad, como les dije, sanciones civiles o administrativas y evaluar la responsabilidad en cada caso. Imaginemos esto, vimos las medidas de protección. Carolina denuncia un delito de violación. O sea, estamos hablando de un delito con pena de crimen ya. El fiscal decreta prohibición de acercamiento al imputado y custodia policial en las audiencias. Días después, en un portal que publica su nombre completo, fotografía, detalles íntimos de su relato, de la causa, sin su consentimiento, este hecho provoca una crisis emocional y una imposibilidad de retornar a su empleo debido a los hostigamientos. En este caso, claramente, si bien se aplicaron bien las medidas cautelares, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, quizás acá muchos que están viendo dicen, no, acá debió haber quedado con prisión preventiva, de acuerdo, pero esto es un ejemplo de laboratorio. O sea, no me estoy metiendo de lleno al derecho penal. Pero ya, acá se aplicó una medida cautelar para resguardar a la víctima. Quizás no la más apropiada, pero prohibición de acercamiento y custodia. Pero se vulneró gravemente la limitación a la exposición pública porque su relato, la fotografía y el nombre completo se expuso en un medio de comunicación y eso puede ser sancionado. ¿Por qué dejé este módulo al final? Es porque el gran logro que tuvo la ley Antonia es que incorporó dos nuevos delitos que no existían en nuestro Código Penal. ¿Ya? Y esto fortaleció las garantías procesales para las víctimas con delitos sexuales. Actualmente existen dos delitos que responden a la necesidad de visibilizar y sancionar de formas extremas de violencia psicológica y violencia de género. ¿Cuáles son estos delitos? Uno es la inducción al suicidio, que está en el artículo 393 bis del Código Penal. Inducción al suicidio, imagínense, esto no existía, no jamás existió antes, pero con la ley Antonia se tipificó. ¿En qué consiste este delito? Que
La inducción al suicidio sanciona a quien influye de manera directa en la decisión de otra persona para quitarse la vida a través de presiones, de manipulaciones, de amenazas o en un entorno que sea destructivo. La clave aquí no es la acción física, sino que es la violencia psicológica, el poder destructivo de la palabra, la omisión, el abuso psicológico que pueda tener una persona. ¿Cuál es la gracia de este delito que puede ser hombre o mujer? La inducción al suicidio. Los elementos constitutivos dicen que una persona influye en otra para que se suicide. Esta influencia se genera con palabras y en entornos opresivos, y no es necesario que haya violencia física. ¿Ya? ¿Cuál es la penalidad si se concreta? Depende. Si no se concreta el suicidio, si fue frustrado, va desde los 61 días a los 3 años. Si la víctima efectivamente se suicida, o sea, se concretó, va desde los 541 días hasta los 5 años. Y si es que acá ocurre esto por casos de violencia de género, puede ir de los 3 años y en un día hasta los 10 años. Aquí va a depender del fiscal si es que en temas de violencia de género si ocupa la inducción al suicidio o si ocupa el delito que les voy a mostrar a continuación, que es el suicidio femicida. ¿Ya? Artículo 390 sexies del Código Penal. ¿Qué sanciona esta figura? Se trata de un delito absolutamente inédito, es un delito progresista. El suicidio femicida reconoce como autor del delito a quien a través de una historia, acá hay un pasado atrás, un pasado violento por el género, por ser mujer, que provoque el suicidio de una mujer. Y esta figura visibiliza que el daño causado por violencia no siempre se manifiesta en un ataque directo final, sino que puede ser una acumulación constante en la vida quizá de una pareja a través de humillaciones, de agresiones, de control, de aislamiento de la persona o de manipulación. Acá esto se puede juntar mucho con otro tipo de delito que es el maltrato habitual, ¿ya? Esto fue un avance significativo porque en temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, hacia las mujeres, la violencia psicológica no era tan importante. De hecho, un solo comentario psicológico podía caer solamente en un tribunal de familia. Y si bien iba a tener una sanción, no era considerado como delito. Pero actualmente, si esa violencia psicológica lo, es tan importante y tiene que ver con el género por ser mujer, y la persona se suicida, se va a entender que cae en base a el suicidio femicida. ¿Y cuáles son los requisitos legales? Primero, acá la víctima necesariamente debe ser mujer. Debe haberse procedido, aquí hay una historia, tiene que haber una historia previa de violencia de género. Debe existir un nexo causal, o sea, hay que conectar que entre la violencia y la decisión de quitarse la vida hay un nexo, hay una causa y efecto. ¿Y qué dice el delito? El que con ocasión de historia, constitutivos de violencia de género cometidos por este o en contra de la víctima causar el suicidio de una mujer, será sancionado como autor de suicidio femicida. Y aquí la pena va de 3 años un día hasta 10 años. Por eso es que yo les decía que quizás al fiscal, si es que es por perspectiva de género, quizás le conviene más irse por este tipo de suicidio. Si comparamos ambos delitos, inducción al suicidio o suicidio femicida, ¿cuál es la diferencia? El inducción al suicidio puede ser cualquier persona, puede ser un hombre, una mujer, cualquier persona. En el suicidio femicida, sí o sí tiene que ser una mujer. En la inducción al suicidio no necesariamente requiere violencia de género, sino que puede ser que yo esté tratando mal a una persona y la estoy acusando tanto que es tanto el daño psicológico que se mate. No es necesario una violencia de género. En el suicidio femicida sí, es obligatorio, es un requisito para que se constituya el tipo del delito. Influencia directa al autor, sí, mediante presión o manipulación, y en la otra sí, pero puede ser directa o estructural a través de violencia previa. O sea, acá puede ser de que no esté siendo la violencia en el momento, pero me trató tan mal en la historia, es que caí tanto en una depresión que yo me quité la vida. ¿Ya? La pena máxima depende. En inducción al suicidio dijimos que si es concretado son 5 años, pero si es por violencia de género puede ser 10 años. Y en el suicidio femicida sí o sí es 10 años la pena máxima. Si nos ponemos a pensar acá, actualmente
a Martín Pradenas, si esta ley hubiese existido antes, quizás acá a Martín Pradenas se lo hubiese perseguido por los delitos de violación, los delitos de abuso sexual, y se le hubiese perseguido por el delito de inducción al suicidio. Y paralelamente, por cómo trató Rodrigo Canario, el ex pololo, a Antonia Barra, quizás también se lo hubiese perseguido por inducción al suicidio. Entonces, hay que ver caso a caso, pero lo importante es que estos delitos existen hoy en día y imaginemos esto. Ámbar, de 22 años, denunció por haber sido víctima de abuso psicológico constante por parte de su pareja. Durante meses recibió mensajes degradantes, amenazas de difundir fotos personales íntimas y aislamiento de sus amistades. Acudió a denunciar, pero no adoptaron medidas de protección. 2 semanas después, Fernández se suicidó. Durante la investigación se acreditó el historial de violencia de género, había un historial grande de violencia de género en estos pololos, y el impacto psicológico a través de peritajes. Para que la gente que no sepa, cuando hablamos de peritos, hablamos de expertos en alguna materia. Peritaje, acá, tiene que haber sido un peritaje psicológico para poder ver si es que había una afectación en temas psicológicos y la relación directa entre la violencia y su muerte. Y en este caso, el imputado puede ser perseguido penalmente por el delito de suicidio femicida. ¿Por qué? Porque había historial de violencia de género. Ese es el cambio. Y esta es la reflexión que vamos a tener finalizando esta charla. La ley Antonia rompió con la lógica tradicional del derecho penal. O sea, cambió la forma en cómo se tratan las instituciones grandes, en cómo tenemos que actuar los abogados. Y reconoce que la violencia puede ser silenciosa, que puede ser continua, que el agresor no solamente dispara un arma o me pegue o me empuje, sino que basta con que haya contribuido a un entorno tan insoportable y opresivo que conducta a la muerte. Entonces acá se reconoce el peso del daño psicológico. Se visibiliza que el suicidio puede ser consecuencia de violencia de género. Se refuerza el rol del Estado, de las instituciones privadas, en la prevención y en la contención de las víctimas. Y en justicia no hay espacio para mirar hacia el costado. La violencia que no se ve también puede matar. Así que esa es la reflexión final que doy en esta charla. Muchas gracias por escucharme. Valentina, me puedes hacer las preguntas que surjan en esta conversación. Claro, una invitación a todas las personas que tengan dudas, preguntas, pueden dejarlas en el chat para que Carlos les conteste en este momento. Mientras las escriben, les quería dejar dos invitaciones. La primera es que conozcan nuestra página de Cumplimiento a Chile, donde van a encontrar cursos y talleres sobre cumplimiento legal. Algunos talleres, los talleres de hecho son gratuitos, pueden tomarlos y se contactan con nosotros. Les voy a dejar nuestro correo de la administración en caso de que quieran inscribirse en el taller de esta charla de la ley Antonio. También mencionarles que el próximo viernes tendremos otra charla también abierta y gratuita que se va a tratar sobre la ley 21.531, más conocida como la ley de las trinomias. Para las personas que estén interesadas, les voy a dejar en el chat el enlace de inscripción. Si no hay preguntas por el momento, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles obviamente su participación, su conexión en esta charla. Como les mencionábamos, les haremos llegar el enlace para que puedan revisarla cuando lo necesiten posteriormente. Ya, Okay. muchas gracias, muchas gracias. No sé si es que hay preguntas. Sí, a lo mejor Sí, hay sí, personas hay, que no. hay una pregunta.
Dice desde su experiencia, Carlos, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista al empleador para apoyar este tipo de situaciones? Desde el empleador, perfecto. O sea, acá desde el empleador se mezcla mucho con temas de la ley Karim. Ya el año pasado salió en vigencia y entró en vigencia la ley Karim. Y una de las cosas que se sancionan es el tema de el abuso, el acoso sexual y el acoso laboral. Entonces, el manual, desde el aspecto del empleador, sí o sí, el empleador debe tener un protocolo de prevención obligatorio. Un protocolo de prevención que asegure el resguardo a la víctima. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, el empleador a una persona que vive un acoso sexual, porque estamos hablando de delitos sexuales? Resguardando, separando, obviamente, al trabajador de la persona que hizo la denuncia. eh, Se tiene que iniciar una investigación interna, entonces no sacas nada con despedirlo al tiro, pero la medida es separarlo, quizás que la persona que sufrió la violencia haga teletrabajo, quizás una medida puede ser que se derive a la mutual de seguridad a la cual estás adherida, y esa mutual de seguridad tiene la obligación de darle atención psicológica a la persona para tratar acá de que no se constituya ese acoso sexual o, eh, abuso sexual que se puede haber cometido en el trabajo, no se convierta en una enfermedad profesional. Entonces, la ley establece distintos tipos de medidas de protección cuando apenas haya una denuncia por acoso sexual o acoso laboral, que es separación inmediata del trabajador con el denunciante, redistribución de la jornada laboral quizás, que no se topen nunca, teletrabajo y atención inmediata psicológica. No sé si respondí la duda. Eh, Hay una pregunta que es, ¿esto siempre y cuando la persona haya hecho la denuncia? Si la persona no quiere denunciar, ¿no se activaría el protocolo? Exactamente, tiene que haber una denuncia en temas de ley Karim, sobre todo, que se va a mezclar. Está como todo enlazándose últimamente. Han salido muchas leyes con temas de perspectiva de género. Y para que se active todas estas medidas que tienen que tomar el empleador, debe haber una denuncia. Pues la denuncia se puede incluso hacer ante la inspección del trabajo, ¿ya? Pero si te la hacen mediante Lo otro importante es que el empleador debe tener un canal de denuncia seguro. Me estoy yendo ahora a ley, pero tiene que tener un canal de denuncia seguro para que la persona se atreva a denunciar. ¿Ya? No obstante, la persona puede perseguir si es que el acoso sexual tiene perspectivas de delito como por ejemplo un abuso sexual o una violación. La persona puede hacer la denuncia en una entidad como policías, como la PDI, y que se haga la investigación propia que tiene que hacerse en el ámbito penal. Pero tu rol como empleador es ese, que se active la ley Karim. La ley Karim protege acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Sí. Con respecto a eso, también preguntan si es necesario capacitar a los trabajadores en esta ley o mayoritariamente se deja dentro de la ley CARI. Mira, yo veo que siempre es un bonus track el tener conocimiento sobre leyes generales, pero en temas como de cumplimiento, que sea exigido, que te lo exijan en sí la inspección o dirección del trabajo, esto va enmarcado mediante la ley Karim. O sea, si es que, por ejemplo, tú decides que haya conocimiento sobre leyes como permisos legales, aquí se dictan en esta empresa, o sobre la ley Antonia, o la ley que vamos a ver la próxima semana, que igual tiene, que la próxima semana vamos a ver la fibromialgia, y la fibromialgia igual tiene que ver con temas laborales, porque actualmente las licencias no pueden ser rechazadas y no puede haber una discriminación por personas que sufran fibromialgia. La semana pasada, por ejemplo, vimos otra charla que es la ley TEA, y en la ley TEA también existen permisos laborales. Entonces, a la pregunta en sí, ¿es necesario? No, pero ¿sería bueno? Sí. Pero ¿qué es una obligación por parte de la Inspección del Trabajo? La ley Karen. Eso tiene que estar sí o sí. ¿Desde cuándo está vigente esta ley y los casos anteriores a esta fecha de entrada en vigencia pueden entrar a tratarse? Lamentablemente,
Lamentablemente no, no. La ley no es retroactiva. La ley entró en vigencia en marzo del 2023, ya en marzo del 2023, y todos los delitos que estallen atrás de esos, no existen los dos delitos que nombré al final de esta charla. Eh, es sumamente importante acá aclarar que voy a ponerles el caso de que actualmente yo les dije en esta charla que los delitos sexuales son imprescriptibles, ¿cierto? Yo les dije, los delitos sexuales no prescriben. Y esto fue en otra ley que se lanzó, pero, por ejemplo, al actor este, Cristian Campos, creo que se llama, Cristian Campos, el actor este no le pudieron, él en todo caso hay una apelación correspondiente, por tanto no voy a dar juicio de opinión sobre el caso, pero en sí aquí lo que dijo el tribunal es que si bien acá esta persona era sobreseída porque los delitos que estaban denunciados estaban prescritos. Y esos delitos estaban prescritos porque fueron cometidos anteriormente a la modificación de la ley que dijo que los delitos sexuales no prescribían. Entonces, cada vez que se lanza una ley en nuestro país, la ley corre para adelante, lo mismo que pasa para la ley Karim. Siempre, si había un procedimiento antiguo antes de la ley, todo lo que esté antes de la ley seguía por ese procedimiento antiguo. Y todo lo que es nuevo seguía por el procedimiento de la ley expresa para poder ayudar a la gente. Perfecto. Esas serían las dudas que había empezado en el chat por ahora. Muchas gracias, Carlos, por responderlas y reiteramos nuestro agradecimiento a todos por conectarse. Los esperamos entonces el próximo viernes en la siguiente charla. Les recuerdo que en el chat está el link de inscripción. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien.